Hoy es 18 de abril y si entramos tarde es porque estábamos esperando a Roberto Cruz y nos dimos cuenta, nos percatamos de que está de vacaciones. En el Jimmy con... Bueno, trae su traje de baño, enseñando las piernas. La verdad es que se les merece. Siempre está trabajando. ¿No te ha enviado propuestas de portada ni nada? No, yo creo que se ha de contener, ¿eh? O Hoy sea, sí está... no, yo creo que las hace y no le pone ¿No le enviar. da enviar? No le pone enviar. Porque es como Juan Pablo II, se va y no se va, ¿verdad? Sí. Merece descansar, pero no quiere. Y hoy lo estuvimos esperando y bueno, aquí nos retrasamos. Bien, bueno, pues a Juan Pablo Castañón le pasó, lo dejaron vestido de novia. Se le puso de alfombrita el Consejo Coordinador Empresarial, se le puso de alfombra a Andrés Manuel López Obrador para que Andrés Manuel pudiera platicar por qué, por enésima ocasión, por qué no está en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y el candidato de Morena dijo, ahí te ves, yo no voy a tu mesa de debate sobre el aeropuerto. También Ricardo Anaya, el candidato del PAN, y solamente José Antonio Meade del PRI y Margarita Zavala, que andan en friega en busca de votos y en busca de foros y en busca de exposición mediática para mejorar sus posiciones en las encuestas y ante el electorado. Por lo pronto, Juan Pablo Castañón pues exhibió miedo por anticipado y el Mesías le dijo no. Y él contesta de que, ahora sí, ya contestó como hombre Juan Pablo Castañón, ¿no? Es irreflexivo, es terco, no sé cuántas cosas más le dijo. Pero si no nos quedamos en un solo tema. A lo mejor Slim les dio línea. Le pegó una nalgada. Definitivamente. Y bueno, hoy el periódico Reforma publica una encuesta ya muy general. Ayer platicábamos de una encuesta entre 15 universidades en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde Ricardo Anaya tenía más de 40 puntos. Una encuesta que hay que decirlo, no es una muestra de nada, simple y sencillamente es una consulta en 15 universidades públicas y privadas. Hoy el periódico Reforma sí publica una encuesta muestreada, una muestra universalizada, donde Andrés Manuel López Obrador pues tiene 48 puntos, una distancia de 30 puntos con el candidato José Meade Curibreña y Ricardo Anaya Cortés, el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, obtiene 26 puntos, que son 8 puntos de distancia con José Meade, y Andrés Manuel López Obrador se va a 48 puntos, prácticamente inalcanzable. Esa es la lectura de la fotografía al día de hoy. Margarita Zavala 5 puntos y ya miden ahí a Jaime Rodríguez el Bronco con 3 puntos. ¿Están vivos o están muertos? ¿Perdón? ¿Están vivos o están muertos no, los votantes del Bronco? Del Bronco. ¿Tienen credencial o no? Sí, definitivamente. Bueno, esto ha provocado muchas reacciones. Una de las reacciones, por ejemplo, en la conferencia matutina de Ricardo Anaya Cortés, que anunció desde el inicio de la campaña oficial. Él está en Tijuana, él dice que es el único candidato que puede derrotar a Andrés Manuel López Obrador, obviamente basado en esta formación del Reforma. Y bueno, esto y más vamos a hablar, Juan. Ya nos meteremos a temas. La función pública, Arely Gómez, la secretaria de la función pública, la secretaría determinó que Odebrecht, la famosa empresa brasileña que tiene metidos en líos a muchos gobiernos del continente, en México también tiene un tema todavía pendiente sobre la refinería de Tula Hidalgo, queda inhabilitada durante 2 años y medio, 2 años 6 meses. Sí, así es. 2 años y medio para hacer obra en este país. Contratos, para cualquier contrato en México. Bueno, si nos da tiempo platicaremos del tema, porque la verdad es que dice Ricardo Anaya que él sí le gana a Andrés Manuel. Pues yo creo que con esta posición de segundo y a 8 puntos ya de José Meade Curibreña, y bueno, después de toda esta manada, ¿no? ¿Pero cuántos de Andrés? ¿Cuántos de Andrés? 22 puntos de Andrés Manuel. O sea, estás hablando que el primero, que con Meade tiene 30 de distancia. Pero mira, siempre les quedará a los contendientes de López Obrador y
a partir de Luis Donaldo Colosio, ningún candidato que iba de líder, hasta Enrique Peña Nieto, que iba de líder en abril, ganó la elección. Estamos hablando de dos asuntos excepcionales. Luis Donaldo fue asesinado en Lomas Taurinas, inició con arriba en las encuestas, y Enrique Peña Nieto inició con casi 20 puntos de ventaja, o si quieres un poco más, en abril. Cuando llegó a la elección, el día de la elección, apenas ganó con 7 puntos. Vaya, abril es un mes engañoso. No es que esté tratando de aminorar los datos de Reforma, ¿no? Sino la golpiza. Lo histórico, ¿no? Lo que ha ocurrido en las últimas elecciones. Ajá. Quienes han empezado de superlíderes no han llegado al final a partir de la elección de Luis Donaldo, que luego la retomó Ernesto Zedillo. Con Peña Nieto perdió en el camino 20 puntos. Sí. No tiene que ser necesariamente el caso ahora, ¿verdad? Sobre todo que mira, el panorama de medios de comunicación yo creo que no ha cambiado tanto en otros sexenios como en este. Estamos hablando de un aumento, por ejemplo, en redes sociales y uso de Internet de 30 millones a 75 millones, por un lado. Por otro lado, un desuso de lectura en medios tradicionales, digamos, periódico, impreso, noticieros de televisión y de radio, un desuso de más del 50%. Entonces, vaya, y creo que esto le está imprimiendo un sello muy importante a esta elección, porque está en el ánimo, digo, todo el mundo inmediatamente está recibiendo noticias de más. Antes, tú lo viviste, Juan, el escribir columnas y demás, prácticamente era un ejercicio en un solo sentido. Ahora, inmediatamente, hay una interacción, ¿no? Están diciéndote, hablando, y esto se deriva en comentarios, en retuiteos, en Por demás. ejemplo, hay un columnista, Federico Arreola, sí, que la verdad es que yo no sé si duerme, si va a un restaurante. O si él las hace. Pero reacciona casi de inmediato. Yo creo que hace 2 o 3 o 4 columnas al día. Una no. Ajá. Una no, como lo hacemos nosotros. Una. Claro. No, él, digamos que si al rato Ricardo Anaya hace alguna cosa, de inmediato hace como 5 cuartillas sobre ese tema, ¿no? Y más tarde, si Margarita hace alguna cosa, igual, ¿no? Que te diré que es una forma, claro, es una forma mucho más esclavizada, como por ejemplo, yo creo que en ningún momento habíamos estado tan esclavizados a los medios de comunicación, a la información, los que nos dedicamos a esto, como ahora, porque lo tienes a esta instancia, ¿no? O sea, y estás 24 horas prácticamente, nada más el momento en que te estás bañando. Que hay que tirarlo, y no sé si bañándote tienes ahí, pero vaya. Y entonces yo creo que lo que hace Federico... voy a trotar de la mañana. Y ahí te estás, y esa hora claro. Tengo que quitar el sonido. Porque si no, porque claro, los WhatsApps, solamente los WhatsApps, porque yo sí me salgo del tweet. No. Tú estás en el tweet y en el Face WhatsApp, y todo, ¿no? sí, claro. No, yo quito el sonido para estar una hora tranquilo. Locura. Exactamente. Y ahora mira, y yo creo que en esta época, en este momento electoral, en este momento del sexenio, pues la gente prácticamente está metidísima. Digo, ahí no hay forma de evadirse. Pero yo creo que lo que hace Federico es a lo que vamos a tender a hacer todos. ¿Qué es lo que hace él, por ejemplo? Él hace la columna o hace la opinión en base al acontecimiento hasta que le puso el teclazo de enviar a publicar. Evoluciona la idea, evolucionan las noticias o pasa algo y cambia. Y la refritea. Claro. ¿No? O sea, vaya, eso es muy fácil en esto, en este medio. Va actualizando. Sí, exactamente, va actualizando. Entonces, al final de cuentas, esto es algo, yo creo que lo que va a tener. Es por eso que de alguna manera. Eso tratándose de columnistas. Sí, tratándose claro. de militantes, por ejemplo, ayer a la noticia de Reforma de que Ricardo Anaya es el mejor candidato para los universitarios. Bueno, lo que tú llamas chairos, que nunca he sabido exactamente qué es un chairo.
salieron en tropel, salió un ejército, una horda de chairos, y se fue sobre el tema, ¿eh? A desautorizar, a decir, no, yo soy universitario y no es cierto. Y apareció una gran cantidad de imágenes de personas, espero que sean reales, diciendo yo soy universitario. Algunos tenían su propia credencial universitaria, claro, diciendo, y estoy con Andrés, ¿no? Y estoy con Andrés. Y esta es una guerra, obviamente, también provocada por los cuartos de guerra. Y ellos hicieron un hashtag que se llama Universitarios con AMLO, ¿no? Que es la que trataba de contrarrestar esto. Pues hoy amanecieron, y obviamente desacreditando el periódico Reforma, sin embargo, es que hoy amanecieron felices con el periódico Reforma. No, les dio los números a su gusto, ¿verdad? No, o de alguna manera, bueno, los tenía, pues estás diciendo que lo está falseando el Reforma. No, yo creo que ya los tenía y simplemente... y se los dio. No, bueno, yo creo que aquí es bien importante porque esta definición, va a ver usted cómo van a cambiar las cosas y los personajes, que ya hemos visto algunos, por ejemplo, el hecho de que Germán Martínez alabe a Andrés Manuel López Obrador, de que Roberto Gil Suárez diga, bueno, no está tan descabellado y mal, aguas con todos estos chavistas. Todos los oportunistas. Oportunismo brutal. Y temerosos. Brutal. Tienen mucho. Esa es la otra. Mucho. Esa es la otra. Mucha, mira, para tener política, en la vida en general, para tener la lengua larga, hay que tener el rabo corto. Entonces, muchos de ellos tienen mucho que ocultar, mucho por qué temer. Así que de pronto empiezan a acercarse a quien ya dan como ganador por anticipación. Y se basan en estos números como de Reforma y cualquier otros. Claro. Hay muchas encuestas, no solamente Reforma, claro, que van en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues no, pues si este va a ganar, hay que arreglarse con él antes de que tome posesión o antes de que sea el día 1 de julio, porque si no, después no habrá negociación. Bueno, él ha dicho que habrá perdón, pero no olvido, ¿verdad? No, bueno, y pues ya ves como la chimoltrufia, como dice una cosa dice otra, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué dijo primero? Que sí a unas cosas, a las reformas, y luego que siempre no, luego le salió por ahí Paco Ignacio Taibo y la reforma energética va para atrás. No, digo, ese es el gran problema. No sé qué vaya a pasar, si Andrés Manuel López Obrador, aquí yo creo que lo que debe estar consciente uno en este país es que si gana como gane Andrés Manuel López Obrador, será presidente de México. Modo. Será presidente de México. Se acabó. Y habrá que adecuarse a las nuevas circunstancias. Así es. Aquí gana el que tenga más votos. Así de sencillo. Usted puede en el Inter pelearse en buen plan, digo, verbalmente hablando, hacer lo que sea, opinar y todo. Una vez que ganó el señor, bien ganado. Punto. Presidente de México. El que gane. Así es. El que gane. El Bronco, Margarita, Mid, Andrés Manuel. Y esa tesis de pararlo como sea, cuidado. Eso no existe. Cuidado. El eso señor no existe. Pues se lo ganó y punto. ¿Por qué? ¿Por cuántas circunstancias? Tal vez cientos de circunstancias. Y no necesariamente por aciertos, ¿eh? No. Por errores de los demás. Definitivamente. Yo creo que mucho más por errores de los demás. Así es. Mucho más. Y bueno, por ejemplo, esta división panista increíble, ¿no? Anaya y Margarita debilita al PAN, ¿no? Claro. Tiene que aliarse el PAN con el PRD. ¿Y con qué PRD? O sea, un PRD de ese tamaño. Así es. El resto del PRD está en Morena. Así es. El PRI tuvo que recurrir a un candidato no priista porque se dejó construir la percepción de corrupción con ejemplos muy claros de corrupción. ¿Sí? Y entonces, al seleccionar candidatos, tuvieron que buscar a José Antonio Mid, que es un gran tipo, un gran personaje, etcétera, etcétera, pero no es priista. Vaya, el único priista que está en la contienda se llama Andrés Manuel López Obrador. Y ahora el Bronco también. El Bronco. Pues mira, hay una, en base a esta encuesta que tiene muchas cosas, no nada más son estos números generales, ¿no? También, por ejemplo, hay la medición de los negativos de cada partido y demás, este tipo de cosas. Y Jesús Silva Herzog Márquez hace una reflexión en Twitter en base a esta lectura ya a detalle de la encuesta y dice, aquí hay algo verdaderamente interesante en el candidato que más puede desestabilizar al país si gana, increíblemente sale por mucho
José Micuribreña. Dice. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el resentimiento, el antisistema, el antipri está imparable y ese es un reflejo de los puntos que lleva Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces dice que la gente perciba el continuismo como algo verdaderamente negativo es algo muy revelador en esta encuesta, ¿no? En la parte del detalle, reforma, ¿no? En la encuesta de reforma, en la parte del detalle, ¿no? Dice porque pues todo el mundo diría, bueno, pues es que pues la estabilidad es lo que va a continuar y digo, la continuidad le va a dar la estabilidad que hay ahorita y demás no, bueno, pues ya con Andrés está la promesa de que no va a continuar nada, ¿no? Ni aeropuertos, ni reforma energética, ni educativa. Los maestros van a volver otra vez a dejar por herencia las plazas. Habrá más lana para la tercera edad. Así es. Ya estoy listo. Ya estoy listo. No. Según la tabla que me mandaste, eres un muchacho. Pibe. Y bueno, pues, por ejemplo, está la campaña, me encuentras en el circuito interior, en el periférico, de Alejandra Barrales para la Ciudad de México, donde la ciudad necesita una jefa de gobierno, y más dinero para las jefas, es decir, para las señoras. Jefas de familia, ¿no? Jefas de familia, amas de casa. Bueno, ¿y los jefes qué? ¿Nada? ¿Solamente jefas? Mira, es la abuela esta malentendida de género, ¿no? Y hay que decirlo, ¿eh? Si Andrés Manuel López Obrador está afianzado a nivel nacional, que ahí sí puede haber volatilidad en el resultado final. En la Ciudad de México, cuidado, Claudia Sheinbaum está si no muy sólida. Gana la presidencia de Manuel, la Ciudad de México será suya. Sí, definitivamente. Eso es un hecho. Y quizás algunos gobiernos estatales. República Bolivariana, partido de... No. Mira, ni siquiera llega al nivel de Hugo Chávez, ¿no? No. Y nuestras condiciones geográficas son muy diferentes. Es un país diferente. Es otro país. Otro tipo de país sin ofender a Venezuela, que es un gran país. Pero, muy rico en pero petróleo. Me refiero a sus dirigentes. Así es. A estos dos en concreto, pero Chávez estaba muy por encima de Maduro. De Maduro claro, y de los por supuesto. Y los Castro muy por encima de Chávez, ¿no? Digo, no, bueno. a nivel madera política. Lo aprovechó, ¿no? Lo utilizó y lo hizo como quiso, ¿no? Pero también Chávez lo utilizó para legitimarse. No, por supuesto. Sí. Le costó muchísimo, ¿no? Pero le costó mucho al pueblo de Venezuela. Sí. Un financiamiento tremendo en gasolina y en muchas cosas. A cambio, ¿qué le enviaron? Médicos y los que te puede enviar Cuba, que son muy buenos sus médicos. Así cosas, es. ¿no? ¿Pero qué más hay aparte del miedo de Castañón y de...? Bueno, hay una nota bastante fuerte, la ejecución de policías en Guerrero, cerca de Iztapas y Guatanejo, brutal, porque se acaba de revelar que los 6 policías estatales tienen el tiro de gracia, ¿no? Entonces les robaron además las armas y demás. Yo creo que esto como parte de una especie de burla. También se habló ayer de otro enfrentamiento donde resultaban heridos y atacaron a otro comando de policías en Guerrero, pero el hecho de que a este grupo de policías que iban en una sola unidad, agarren, los maten y luego les den el tiro de gracia, los ejecuten, no sé cómo la autoridad federal esté actuando, no sé si se ha trasladado el ejército, porque pues no se ha escuchado nada, ¿no? De las últimas semanas, con todo esto que ha pasado desde que el obispo Salvador Rangel dio unas declaraciones donde se reunió con grupos del crimen organizado para dialogar, dice no pactar, para dialogar y que no le hicieran nada a sus fieles. Terrible porque, bueno, estamos hablando de 6 policías ejecutados directamente. No sé qué vaya a pasar. Ya Héctor Astudillo había dicho que no había condiciones en Guerrero para, en la mayoría de los territorios, tener una elección más o menos tranquila. Aquí no sé qué va a pasar. Cuidado con eso porque es un ingrediente adicional para esta elección, ¿no? Por supuesto. Y Guerrero no es el único lugar, No. Está Reynosa, Así es. la parte norte de
Y Tamaulipas es una buena parte de Veracruz. Ejecutaron al alcalde que se estaba reeligiendo en Jalisco, Juan, de Pues es que Gilotán. nunca entendió que sufragio efectivo no reelección. Lo agarran y lo ejecutan también, ¿no? El del Movimiento Ciudadano, lo comentamos aquí también antier, un tipo que había ganado el segundo lugar de las alcaldías en transparencia en todo el país, de Jalisco, muy cerca de La Ruana, ¿no? De Michoacán, hay que decirlo también, pero territorio Jalisco, ¿no? Esta elección se va a poner más que sabrosa, ¿no? Más que sabrosa. Esta encuesta de Reforma, No. la supercalienta. ¿Calienta el debate? El fracaso de esta mesa del Consejo Coordinador Empresarial lo calienta más. Así es. El domingo, realmente si le interesa el futuro del país, esté atento al debate. Hay que verlo. Claro, definitivamente. ¿A qué horas va a ser? ¿A qué horas va a ser el debate? ¿Por ahí? Nadie sabe. ¿Nadie sabe? 8:30 de la noche. 8:30. Cambiaron el fútbol también para poderlo ver y también Sí, el y una espectáculo. serie de Netflix. la serie de Netflix Sí. de Luis Miguel. La de Luis ¿verdad? Miguel también la cambiaron. ¿Y qué más? ¿Algún espectáculo dices? Sí, no, creo que es todo, pero es que yo no entiendo. Lo de Netflix está fuera de control. A Lorenzo Córdoba, que no sé, empiezan las campañas en Semana Santa, en viernes de Semana Santa. Y luego... No tienen conciencia de la agenda nacional, porque el fútbol es agenda nacional Bueno, por fuerza. El calendario del fútbol está aprobado con mucha anticipación. Claro, eso es agenda nacional, ¿no? Cualquiera sabe que ese día se juega Así es. Sí. todo, ¿no? Sí, así. Y bueno, a la misma hora el Y debate. ayer aprobaron ya en la tarde, ya después del programa, no lo alcanzamos a decir, aprobaron que no uso de tablets, ni teléfonos celulares, ningún tipo de... Ni esto, chícharos, ¿no? No, eso sí. para que te digan Lo que no han dicho es quién va a ser la edecán. Exacto. Orellana. ¿Eh? Orellana, Julia, ¿cómo se llama? ¿Orellanes? ¿Era? ¿Julia Orellanes? Creo que Sí, sí, creo que sí. Creo que sí, Julia Orellanes. Sí, yo por no, ¿Ah, sí? Orellana. Yo creo que por mayoría de votos sí, ¿verdad? Sí, que repita. Que repita, que esté ahí. Nos vemos. Nos vemos.